A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. At that time, says the Lord, En aquel tiempo, I will oráculo del be the Señor, God of all the seré el tribes of Dios de Israel, todas las tribus and de they shall be Israel, my people. y ellas serán mi pueblo. Thus says the Lord, Así dice el the people Señor. that escaped the sword Halló gracia en el have found desierto el favor in the pueblo desert. escapado de la espada. As Israel comes forth Camina to take Israel a su his rest, descanso. the Lord appears to him El from Señor se afar. le apareció de With lejos. age-old love I have Con amor loved you, eterno te amé. so I have kept Por my eso mercy toward you. prolongué mi misericordia. Again I will restore you, Todavía te and you shall be construiré rebuilt, y O serás Virgin of Israel, reconstruida, doncella carrying your de Israel. festive tambourines. Todavía te You shall adornarás go y forth saldrás con dancing in the panderos a merry bailar months. en los. Again you shall plant Todavía vineyards in the plantarás mountains of viñas en Samaria. los montes de Samaria, Those who plant them y shall los que enjoy the plantan fruits. cosecharán. Yes, a day will come Es de when the día, watchmen will gritarán los call out to centinelas Mount Ephraim, en la montaña de "Rise up, Efraín. let us go to Levántense Zion, to the y Lord marchemos our a God." Sión, el Señor nuestro Thus says Dios. the Lord, Porque así dice el "Shout with Señor: joy for Jacob, griten de alegría exult at the por head of the Jacob, nations, regocíjense proclaim por with el amor de praise los and say, pueblos, proclamen, the Lord has alaben y delivered his digan: el people Señor ha from the salvado a su remnant of pueblo, Israel." al resto de Israel. Verbum Domini. The Lord will guard us as El a Señor shepherd nos guards guardará his como flock. pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su Hear the rebaño. word of the Lord, O Escuchen nations. pueblos la Proclaim palabra it del among Señor. distant isles, and Anúncienla say, en las islas "He who remotas. scattered El Israel que now dispersó a gathers them Israel together. He guards them reunirá, as a lo shepherd guardará como his flock." pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. The Lord shall ransom Jacob. Porque el He shall Señor redeem him redimió a from the Jacob, hand lo of his rescató captor. de una mano más fuerte. Shouting, they shall Vendrán come to the con heights of Zion. aclamaciones a las They alturas de shall come Sión, streaming afluirán to the hacia los streets of the bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Then the virgins shall make merry, Entonces se alegrará la the young doncella men en la and the old danza, in the gozarán sackcloth. los jóvenes y I will los turn their viejos. mourning into joy, Convertiré su tristeza en mourning of gozo, soul and los gladness alegraré y after their aliviaré sus sorrows. penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancte Evangelii secundum Matteum. At that time Jesus withdrew En aquel to the tiempo region of Tyre Jesús and Sidon. salió y retiró al país de Tiro y Sidón. A Canaanite Entonces woman una mujer cananea, came saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten Lord, compasión de mí, Señor, hijo de David. my daughter is tormented. Mi hija tiene un demonio muy malo. But he did not say a Él no word le in respondió answer to nada. her. His disciples came and Entonces los urged him, discípulos se le acercaron a "Send her decirle: away, for she keeps calling out Atiéndela, que viene admonishing." detrás gritando. He said in reply, Él les I was contestó: sent only to the lost Solo me sheep. han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. But the woman came and did Ella los say, alcanzó y Lord, se follow postró me. ante él
y le pidió de rodillas: "It is not right Señor, to take the food of socórreme. the Él le children contestó: and throw it No to está the bien echar a los perros el pan de los pigs." hijos. Please, Lord. Pero ella And the repuso: Tienes dogs razón, Señor. that fall from Pero the también table los of the perros se masters. comen las migajas que caen de la mesa de And los Jesus amos. said to her in reply, Jesús le respondió: "Great Mujer, is your faith. qué grande Let es it tu be fe. done for you Que as se cumpla lo que deseas. and her daughter was healed from En that aquel hour. momento quedó curada su hija. Verbum Domini. Today's first reading from La primera lectura de hoy del profeta Jeremías, You've been paying attention over si the han last week or estado prestando atención so, the readings from him a las has a very different tone. lecturas de él, tiene un tono muy diferente. 30. Comenzando en el capítulo He 30, starts what's él called empieza con lo que a menudo se le llama consolation. el libro del consuelo. Paying attention, he talked Si a han estado lot prestando about atención, the él ha threats hablado mucho acerca de las amenazas of Judah. en contra del pueblo de Judá And he talked about how the y people habla of Israel, the acerca northern de kingdom, cómo also el had pueblo messed de up. Israel, The reason for those el reino threats del norte, también han was that cometido errores. La razón de esas amenazas promised land es porque la is tierra itself prometida en the sí misma most es interesting idea una I've taken. idea muy interesante. They say, Y yo he llevado well, there's an personas a awful visitar lot ahí of y dicen desert. que hay mucho desierto. Exactly why is this place the promised land? Exactamente por qué es este And lugar la tierra prometida. there are places throughout the country Y where hay there's plenty of otros water, lugares en todo el others país donde hay where mucha there's agua, o por lo menos algo de agua, it is pero a desert in the area. hay mucho desierto en esa área. Así que, ¿por qué entonces es la tierra prometida? Two roads Porque los that únicos connect dos caminos Europe, que Asia, conectan and Europa, Africa Asia y run through the África Holy Land. pasan por One is Tierra along Santa. the Uno Mediterranean está a lo Sea largo del called the mar Road, Mediterráneo, and it goes llamado right el Camino through del Mar, y Capernaum. pasa justo por Cafarnaún a propósito, And then the other y is on el otro the se Jordanian side, encuentra today, en el north, lado de Jordania, lo que hoy east en of the día es Jordan Jordán, River. Both al roads este del río have both Jordán. been used Ambos han sido since the utilizados Neolithic period desde el periodo and are still neolítico used today. y se siguen I passed them utilizando both hasta on hoy. the King's Highway. El segundo se llama la carretera And del this is rey. part of the Así promise que esto es because parte de la promesa are porque able to bring ellos son their capaces message of the Word de of God llevar su mensaje del Dios to the three único continents a of the los old tres world. continentes del viejo mundo, But at the same time, pero this is al where they mismo were in trouble. tiempo, This is why they y were in aquí es trouble donde se during the meten en time problemas, of es aquí Jeremiah. donde se metieron en problemas Because también at en the la época south de end Jeremías, in porque en la Africa parte del sur, is Egypt. en el África, tenemos Egipto. On the northern end En el is lado del Asia and norte Mesopotamia. está Asia y And Mesopotamia. the people of Israel at the Y time el of pueblo de Jeremiah Israel, en la kept época de going back Jeremías, and forth. iban Sometimes they said, y de let's vuelta. side A with veces Egypt. decían, They'll save us from estemos del Babylon. lado de Egipto, No, ellos no, nos no, let's salvarán de side with Babilonia. Babylon. No, no, They'll no, no, save us from pongámonos del Egypt. lado de Babilonia, And they ellos nos kept salvarán de swinging Egipto. back Y and se la forth. pasaban cambiando de un lado And a otro. part of the message that Y he had been parte giving del to mensaje que él Jeremiah is había that estado don't recibiendo trust in the horses a lo largo de todo ese of tiempo these other es que uno countries. no debe You don't confiar en trust, los namely, caballos de the estos military power países of extranjeros. either Uno no debe Assyria, confiar Egypt, en or el poder Babylon. militar de You Egipto, trust Asiria in the o Lord. Babilonia. Uno And debe they wouldn't. confiar en el Señor. Especially the Y last ellos king no lo who kept hacían. En swaying especial back el and último forth. rey, His quien brother had se been la pasaba de un lado a deposed by the otro. Su Babylonians in hermano había 598. sido depuesto por los And he, babilonios en el año they said, so he had to be 588. Él fue pro-Babylonian, puesto en su but lugar, then he así would que él switch tenía que over from estar a favor de Egypt, then back Babilonia, to the pero Babylon, then luego to the, cambiaron eventually the al king lado de finally Egipto, went luego a back los to Egypt babilonios otra vez, y in luego de vuelta a Egipto. 587. Finalmente el rey de Babilonia se And his cansó name y en el was año Nebuchadnezzar. 587
Jerusalén fue walls were arrasada. down, the houses were burned, Derribaron and the los temple muros, was quemaron destroyed. las casas y el templo fue August destruido 9th, el 9 de agosto del año interestingly 587. enough, it was destroyed Curiosamente, in the year fue 70 AD, destruido en el again, año the same 70 day. después de That's why Cristo, that date en la misma fecha. remains a Y day of por eso esa fasting. fecha sigue siendo una fecha de ayuno para el pueblo judío. So, after Jeremiah's Después prophecies, después de las profecías de Jeremías, warnings he después que gave, se cumplieron las told advertencias them, you que él can't just dio, say, decía una y otra vez, we have the temple of the ustedes no Lord, pueden the temple of decir, the Lord, the tenemos el temple of Señor, the Lord. tenemos el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del So Señor. he's in our midst. Meanwhile, we're Él also está en medio de worshiping Baal, nosotros y al and mismo tiempo we're estamos killing alabando a our Baal children y as estamos human matando a nuestros sacrifices, which they niños were doing. como And sacrificios evidence humanos, of lo that cual is es algo que found ellos hacían. by Y hay evidencia archaeologists de ello, who find que the los arqueólogos skeletons han of their encontrado, babies que han encontrado buried los under esqueletos de houses. los bebés sepultados They were debajo de las taking casas. slaves, and the Tomaban Lord says, set them esclavos. free and I'll protect you. El Señor decía, They set them free, denles and as libertad y soon los as the protegeré. Y Babylonians les left daban town, libertad y apenas they los set babilonios them se again. marchaban, los volvían a matar, And this los was volvían a the esclavizar. drop. Esto se convirtió And en la so gota que the rebasó city el was vaso. destroyed. Así que la But now ciudad fue destruida. that the city is Pero destroyed, that's ahora where this que la prophecy ciudad comes in. está destruida, es ahí donde entra Jeremiah esta does profecía. not say, see, I Jeremías told you no so. dice, ven, yo les dije. None of the No, prophets do that. ninguno de los profetas That's hacen not what the eso. Lord instructs them to do. Eso no es lo que el Señor les Rather, manda a the hacer. word that they get Más bien, in the la midst palabra of que this reciben en destruction, medio de the esta destrucción deportation of the y majority of the deportación de la population mayoría de over la to Babylon población is that por los the babilonios Lord es promises the most que el Señor basic promete issue of the whole covenant. I will el be tema the más central God de la of alianza. all the tribes Yo of seré el Israel, not Dios only de Judah, todas las tribus de but Israel, also the no solamente northern de tribes. Judá, sino también las tribus I del will be the norte. God of all the Yo tribes of seré el Israel, Dios and they shall de be todas las my tribus de people. Israel That y was the very Israel será mi core pueblo. of the covenant at Mount Sinai. Esa es la esencia de la I will be alianza your en el monte God, Sinaí. and you Yo will seré be vuestro my Dios people. That y ustedes defined serán mi the pueblo. covenant. Because a covenant Eso definía is la not alianza a porque contract la in ordinary. alianza It's not no a es contractual un contrato, relationship. recuerden, no es It's una rather a relación covenant that contractual, más bien establishes es a una alianza relationship. que And the establece relationship the una Lord God relación. Y establishes, la I will relación be que el a Señor Dios holy God, establece, yo soy and vuestro you will be Dios my y people. el único Dios y ustedes son mi pueblo, Meant, going back to Abraham, quería to decir become a regresar a blessing Abraham, for all the nations ser una of the bendición para world. todas las naciones del mundo. And so this is why Así he que por speaks eso about having es this que él habla age-old acerca love de with tener which ese I have amor loved you. de la antigüedad con el que One los of he the amado. very important parts of the Ten Una de Commandments. las cosas, We don't una de las partes muy cite them importantes de los because diez they summarize mandamientos, the a commandments. menudo no las citamos porque a menudo You have only resumimos one los God mandamientos. and have no other gods Tendrás before me. un solo Dios, no And it tendrás says, ningún otro Dios I will punish to antes the de mí. third and fourth Pero dice, generation those who castigaré hasta worship la other tercera y gods, cuarta generación and a show aquellos que adoran a mercy otros to the dioses, thousandth pero mostraré generation misericordia for a la those who generación love número me. 1000, aquellos que me This is aman. why he speaks of this Por eso es age-old que él habla love. acerca Yeah, punishment de may ese last amor de to la the third, fourth antigüedad. generation Sí, el because castigo será they largo. live ¿Y por qué together. 3 o 4 generaciones? Each have their own Porque viven individual juntos. grandma in their house, and no, everybody lived in the same No tenían su increase. propia casa. That was the La way it was. abuela, los Still abuelos, is todos vivían in juntos much en la of the misma Middle casa y East. sigue siendo la And misma so forma everybody en gran living in parte del one Medio house Oriente. took Así part que in the todos sin, so vivían they en una all get sola punished. casa y But tomaban parte del mismo mercy pecado, así que will eran show to castigados. a thousand Pero se le mostrará generations. misericordia a And in la that context, generación our número Lord 1000. speaks Y en ese about contexto this el Señor age-old habla love. acerca de Because ese that amor is de the la nature antigüedad, of what he porque promised de eso se trata for lo que Él those promete who love him. a aquellos que And le aman. that's why he says, Y so, por eso because of dice, that age-old love for you, por ese amor de la I've antigüedad kept por my mercy. ustedes, he cumplido And mi misericordia. this set of promises Y este grupo de promesas es because esencial,
As Jeremiah had earlier porque como Jeremías había profetizado anteriormente, go into the el exile, pueblo que va al exilio I será purify. The aquel exile que is in purificará. Babylon, El exilio is a es en purifying Babilonia experience. y es una experiencia It's meant to purificante. purify their faith Y el propósito es purificar su so fe, that they learn, and in fact, de manera que aprendan. Y prophets de hecho, writing es during the exile uno de los in profetas está escribiendo Babylon, durante el exilio en Babilonia, who brings out to them the lesson finally that they get. que les I, the Lord finalmente your les God, am enseña la lección que aprenden. there is no Yo soy vuestro created Señor you, and I Dios, no hay otro Dios. Yo los he creado, yo los he salvado. actions for the gods, and No hay división de acciones entre los dioses y hay un solo Dios. get that in that purifying punishment. Y They cuando return reciben ese castigo purificante y aprenden, and they don't go regresan a back Tierra to their Santa y no regresan a su they have other idolatría. problems and their new sins. Tienen otros problemas y nuevos pecados, pero no caen en la idolatría Stay faithful as a people. y permanecen This fieles is como something that pueblo. becomes Así que esto es algo que se and vuelve that's extremadamente importante he talks about y this por eso es promise que of él habla rejoicing. Now, acerca de as this esa prophecy goes promesa on, we'll y see regocijo. that Cuando vemos el resto de la profecía, tomorrow we'll mm, have the promise mañana veremos esto, la promesa de la nueva alianza. covenant is broken. Jeremías es el que dice que la alianza The same path. antigua está rota y la alianza nueva viene, es parte del mismo pasaje. Acts. Now, Pero it's así es como el because of Señor obra. this Es a that we causa de esto que entonces our vemos Lord que focuses nuestro Señor his ministry se, on the people. él enfoca su ministerio en el pueblo de Israel. This is key for understanding today's Esto es esencial para entender el Evangelio de hoy, the Lord God had que el promised Señor Dios he would save había his people prometido que Él salvaría a su pueblo, a Israel. Así que nuestro Señor Jesús, durante su ministerio, un número de veces dice a los apóstoles y discípulos, only to the people of Israel. vayan solo al pueblo de Israel, Promise given through porque Jeremiah esta promesa dada a Jeremías tiene que ser cumplida. first go to them and then Primero tenemos que acudir a ellos y entonces, action. después de la resurrección, ir a los gentiles. But here he's in Pero Lebanon, aquí the present Él está en el Líbano, near Tyre and Sidon, lo que hoy en día es el país de Líbano, and cerca de this Tiro y woman Sidón. has a possessed Y esta mujer tiene una hija endemoniada. he's only Y there because él está ahí solamente Herodians porque los fariseos y herodianos en Cafarnaún están tratando de matarlo. die up in the north Y él no in Jerusalem. va a morir en el norte, él va a morir en Jerusalén. Prophecies about También the es Messiah. parte de las profecías acerca del Mesías, So he goes up en Zacarías y otros lugares. Así que él va hasta que las cosas se tranquilicen algo. when this Y es Syrophoenician, cuando Lebanese lady, esta mujer asirio fenicia, una who mujer libanesa, tiene una hija que está poseída. wants the daughter, free Ella quiere from the demon. que la hija sea liberada del demonio. This can be Y like a lot noten of us. They don't a los apóstoles, pueden ser como muchos de nosotros, the woman. no les importa Bothering la us. Tell her to leave niñita us ni la alone. mujer, Do nos something está for us. fastidiando, dile que nos deje en paz, dile cualquier cosa para que ya no esté fastidiando. Concern at any No es preocupación pastoral de ninguna manera. Our Lord sticks to the principle. Nuestro Señor I came for the people of se Israel. adhiere al principio, he venido por el pueblo de Israel. And something I see Pero in the entonces Middle East when I'm over es there. algo que veo en el Medio Oriente cuando voy de visita, acerca de la forma en que las mujeres en particular Very, very adept at using son muy adeptas en speech. utilizar That la forma de hablar older proverbial. Algunas de las mujeres mayores en especial proverbs tienen and they 1000 know how to use proverbios them exactly y saben cómo when utilizarlos they exactamente and they en say el lugar indicado. Y dicen esas cosas y personal favorite is al-mashnun bi el favorito es Meshnun aquí en firma. a crazy man throws a rock into a well. Es un hombre loco, tira una roca a un pozo y 100 personas con inteligencia no saben cómo sacarla otra vez. As a
principle to A understand. menudo utiliza esto como un principio para entender la mayoría de la This kind política, of proverbial speech pero is ese tipo normal. de forma de hablar And so she proverbial es engages the normal. Lord in Así that que kind of ella proverbial le habla al speech. Señor con ese tipo de forma When de he hablar, says it's de not right hablar to con give food proverbios, to the cuando dogs, dice que no es this is correcto dar not trying to insult the comida a los Gentiles. perros. No está It's tratando de insultar a los a gentiles, kind of sino proverb que es un tipo de proverbio that they would use all the time. que solían And utilizar she todo el says, "Ah, but tiempo. the dogs get this Ella dice, ah, fall off the pero table." los perros She se comen bests him las migajas in que caen de his la mesa de sus proverbial amos. debate. Ella And so le he habla en esta conceives forma and casts proverbial, the demon out. así que And lo convence y her wisdom Jesús saca el demonio is de su seen hija. as an act of faith. Su sabiduría se ve como Remember un once acto de fe. a man Recuerdo cierta having ocasión little que había un problems, hombre que tenía un passenger on problema con one of my un pilgrimages, pasajero en uno de mis Israeli peregrinajes, guy. un guía I had to israelí, explain things because he didn't know que tuve que English. I explained to him in Hebrew. explicar las cosas porque él no sabía inglés, así que le estaba And then explicando en hebreo lo que he said, estaba pasando. Y él me "I dijo, just was talking to you." And so, and then I said, "But I learned to read the Bible." I said, te "Yeah, está but hablando you a ti. don't Y le believe dije, the bueno, tienes que aprender a leer la Biblia. Testament. Pero él me You dice, don't believe it." "Pero ustedes no creen en la Biblia, el Antiguo Testamento." Yo le dije, claro que And he sí, es la says, palabra de Dios. "So if you Y él me have a dijo, Mercedes, why would you entonces, want si tienes un something else?" Mercedes, In other words, ¿por if qué you buscarías, believe the por qué word in buscar the otra Testament, cosa? En why otras bother palabras, with si the New crees las Testament? palabras del I said, Antiguo Testamento, "What ¿para good qué is my tomarte la molestia con Mercedes el if I Nuevo don't turn on the Testamento? Y yo lights le to dije, see where I'm pero going?" ¿de qué me sirve el Mercedes si no prendo las luces para ver por dónde voy? Yo gané.